Bueno, a los que nos acompañan hoy bueno, habían estado algún tiempo atrás, estamos en la serie consecutiva en el libro de Génesis. Hoy vamos a iniciar el capítulo 22. De hecho, a estar en el capítulo 22 lo vamos a ver completo. Capítulo 22 de Génesis. Antes de leerlo, antes de pasar por el texto, le quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta reflexiva. A algunos les gustan esas preguntas que yo hago al inicio. ¿Qué pasa en tu corazón cuando la provisión de Dios no es lo que esperabas? ¿Qué pasa cuando Dios da algo? Pues no es lo que tú querías que eso es lo que te diera. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando la respuesta de Dios parece una prueba en lugar de un alivio? ¿Qué pasa cuando lo que recibimos es una especie de prueba? ¿Sigues confiando en Él? ¿Seguimos teniendo nuestra confianza en Él, aun cuando lo que estamos viendo es una prueba? El texto que vamos a ver el día de hoy tiene esas connotaciones de Dios proveyendo, pero que hay una prueba, una durísima prueba. Así que vamos a orar al Señor y que nos ayude. Señor, que podamos, aún en medio de la prueba, resistir porque tú estás con nosotros. Porque tú al final es el que con esa prueba justamente darás la salida. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, y clamamos por tu misericordia, bondad, por tu gracia, Señor, y que de manera particular y especial, Señor, nos la puedas conceder a través, Señor, de que nuestra mente, Señor, pueda estar atenta a tu palabra, Señor. Que nuestra mente pueda estar, Señor, dispuesta, Señor, nuestro entendimiento sea iluminado, Señor, por tu palabra. Que podamos nosotros lidiar, Señor, seguramente con distracciones, pero que podamos estar atentos a lo que tu palabra nos enseña. Ruego, Señor, que nos ayudes a ver en que este escenario, Señor, que es bien difícil que vamos a ver en este texto, nos ayude a confiar en que tú siempre provees lo que realmente se necesita. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Guíanos en esta mañana en ella. Te lo imploramos, Señor. Amén. Amén. Cuando escuchamos la palabra provisión, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? No sé si alguno me dirá todo lo contrario, pero usualmente cuando pensamos en provisión no pensamos en algo material. Pensamos en la provisión, pensamos en la alacena, pensamos en la nevera, pensamos en el closet, no sé, pensamos en las cosas que nos pueden dar cierta provisión o nos dan cosas, ¿no? Aquellas cosas que representan el tener algo. Dios proveerá para el mercado, podemos decir. Dios proveerá para los estudios, Dios proveerá para la casa, Dios proveerá para lo que haga falta. Usualmente son esas expresiones las que se utilizan cuando se menciona la palabra Dios proveerá, ¿cierto? No hemos escuchado eso de Dios proveerá. De hecho, es tan cierto este asunto de que las personas cuando hablan de que Dios proveerá está tan asociado a un aspecto material, es que un gran número de cristianos, aquí de pronto no lo he visto, pero en Barranquilla lo he visto, pero seguramente aquí alguno me señalará algún negocio que tendrá como nombre Jehová Jireh, o Dios proveerá, o algún asunto por el estilo. Iglesias también se llaman de esa manera, pero el asunto que siempre normalmente ubican con esto no es Dios proveerá para que yo pueda dar un fruto espiritual abundante, sino que usualmente está condicionado al Dios proveerá para que este negocio le vaya bien. Es bueno ponerle un nombre, y qué mejor nombre sino que Dios nos provea nuestra casa por medio de este negocito que mostré, tienda Jireh, electrónico Jireh, que conozco en Barranquilla, y cosas así por el estilo. Siempre se ha utilizado esta expresión de Jehová Jireh para hablar de la provisión del Señor a los suyos en aspectos materiales. Pero ¿será que eso es lo que nuestro pasaje el día de hoy quiere decirnos cuando habla de que Dios proveerá? ¿Será que eso es lo que está apuntando el texto cuando nos indica Dios proveerá? Estoy hablando del texto. No con esto quiero decir que Dios no nos pueda proveer las cosas que necesitamos. Pero el texto y el contenido que nos lleva nos va a hablar de un aspecto mucho mayor que simplemente el asunto de Dios proveernos para una necesidad muy puntual y particular. Dios siempre nos provee, pero este texto donde se ha puesto ese nombre es la única vez en la Biblia donde aparece esas dos palabras juntas, Jehová Jireh o YHWH o Yahvé Jireh. Sí, el Señor proveerá. Es la única parte en la Escritura donde aparece, y de allí se ha tomado para indicar cualquier otro asunto. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir ese texto allí. Algunos lo toman como una declaración profética. El Señor ha provisto. El Señor nos va a dar lo que necesitamos, confía y descansa en ello. Pero ¿realmente será eso lo que nos quiere decir? ¿A quién
o a dónde nos apunta esa expresión? ¿Cuántas veces hemos pensado que la provisión de Dios tiene que verse de una forma específica? Dios me va a proveer, pero tiene que ser de esta manera, porque soy su hijo o porque ya está bueno, ya mucho tiempo de resistencia y de dolor y de prueba, ya sería el tiempo oportuno para que ya el Señor provea lo que tiene que responder. Pero yo les hago esta pregunta que me lleva quizás a poder decir lo siguiente. Esta pregunta es la que a mí más me preocupa que usted pudiera estar pensando. ¿Qué pasa cuando su provisión no es lo que esperábamos, sino lo que realmente necesitábamos? ¿Te sentirás cómodo o gozoso cuando veas que la provisión de Dios aquí no está anclada al deseo de tu corazón, sino a la necesidad de tu alma? Eso es lo que a mí más me preocupa en el día de hoy, porque a veces creo que nosotros nos resistimos y luchamos todavía con que lo que esperamos que el Señor nos solvente o solucione netamente, únicamente sea el aspecto material. Y cuando de repente nos encontramos que su palabra está apuntándonos y diciéndonos es que la condición del hombre es esta y yo vengo a suplir para ella, eso de repente nos suena como que no es lo que yo esperaba. Y entonces, si eso pasa, que probablemente va a pasar en el sermón de hoy, que seguramente va a pasar porque el sermón dice, el Señor ha provisto, y nos esperamos una idea con la palabra provisión, otra cosa, y cuando nos veamos que es otra cosa, lo que Dios ha provisto, ¿cómo tu corazón se va a sentir? ¿Cómo tu corazón se va a... ¿Qué emoción vas a sentir? Así que de antemano yo quisiera que usted se preparara para eso. Señor, lo que tú me enseñes, ¿cuál es esa provisión? Que mi alma pueda anhelarla, gozarse en ella, decir qué bueno lo que tú has hecho, porque Dios todo lo que hace lo hace bien. En una ocasión, yo tengo muchas historias de músico, un tiempo fui músico, no profesional, pero toqué en diversos grupos y demás. ¿Cierto? Yo siempre digo que mi fase fue hasta amateur, pero toqué en varios lugares. Y hay una historia de un músico que era muy bueno, era percusionista. Y cada vez que él llegaba, como tocaba tambora y tocaba las congas y le ponía, usted sabe, el sabor ese de la música tropical, el hombre cada vez que llegaba con su conga decía, llegó el sabor. Y siempre cuando llegaba decía eso, y cuando llegó en una ocasión dice, llegó el sabor. Le dijeron, mira, supongamos que él cobraba 200,000 pesos por toque. Le dijeron, mira, nada más hay 50 para el toque. El hombre cogió su conga y dijo, se va el sabor. Yo no voy a tocar por eso. No estoy dispuesto por eso. Hermanos, ¿seremos nosotros como el hombre del sabor cuando la provisión no sea lo que esperamos? ¿Seremos nosotros como el que diremos, no, por ahí no paso? Esto que el Señor pone allí no me gusta. Yo espero, hermano, que lo que veamos hoy, que ha sido la provisión de Dios para tu vida, te sea suficiente no solamente hoy, sino siempre. Que lo que aquí nos muestra el texto que Él provee, sea eso lo que nosotros anhelamos y decimos, lo tengo todo porque tengo esta provisión. Porque el Señor ha provisto lo necesario para que su pueblo viva y sus promesas continúen. Y ese es mi propósito en este sermón. Esa es la tesis de este sermón. El Señor ha provisto lo necesario para que su pueblo pueda vivir y para que las promesas que Él ha dado a su pueblo puedan continuar. Esa es la provisión de Dios, asegurarnos que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia y que las promesas que con esa vida se han dicho puedan cumplirse. Eso es lo que el Señor asegura. En su gran plan de redención, nuestro Señor nos provee de todo cuanto nosotros necesitamos y nada niega de su mano para ese fin. Todo el Señor lo otorga para ello. Pero muchas de esas veces la provisión no viene con un sabor que nos agrada. La provisión viene con una nota que es disonante, que viene con un acorde que no estaba en ese círculo. Una nota que está allí que no va. Como algo que le hicieron, que le echaron, que tú dices, esto no sabe bien. Bueno, así lo hace el Señor muchas veces. Es la prueba lo que Dios muchas veces nos provee en momentos particulares de nuestra vida y eso nos va a llevar a nuestro primer encabezado. El Señor proveyó una prueba extrema. Una prueba extrema. Eso lo veremos en Génesis 22, versículos del 1 al 6. Vayamos a nuestro texto, Génesis capítulo 22, y leamos toda esta porción para que veamos la prueba que allí se nos presenta. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, nótese cómo lo dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas,
a Isaac y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. ¿Se dan cuenta que es una prueba extrema? ¿Se dan cuenta que es un asunto que Dios está demandando, que es bien complejo? ¿Cómo puede, y esta es una gran pregunta, cómo puede un Dios bueno y fiel pedir a su siervo que sacrifique a su hijo? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿Acaso Dios no quiere lo mejor para sus hijos? ¿No le ha prometido a él incluso darle el hijo de la promesa y ahora se lo está pidiendo? ¿Acaso Dios no dice en su palabra que no matarás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos está indicando esto o qué nos está apuntando eso? ¿Acaso no es esa la pregunta que nos hacemos al leer esta petición de Dios a Abraham? ¿Será que Dios nos pediría a nosotros algo así? Bueno, la respuesta es que no. Y creo que muchos es posible que hayan vivido una prueba similar al hecho de haber perdido un hijo, pero no es una prueba comparable con esta, porque en esta prueba es el papá el que tiene que empuñar el cuchillo y atravesar a su hijo. Recuerden lo que era un sacrificio cuando lo veíamos en Génesis 17, si mal no estoy, cuando tiene que abrirse en dos el sacrificado. Y esto es lo que tiene que hacer él. Tantos animales ha sacrificado para el Señor y ahora el que tiene que sacrificar no es un animal, sino que es su hijo. Y tiene que entregarlo, Dios se lo está pidiendo. Y si notamos la secuencia, cómo nos la está narrando, cómo nos la está diciendo ahí el texto, se vuelve esos detalles mucho más como que nos hace sentir más incómodos por todo lo que nos está diciendo allí. Dice que aconteció después de esas cosas, lo que hemos visto hasta ahora y de que ya fue expulsado Ismael y que le están diciendo: yo veo que Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Te imaginas esa respuesta? Dios está conmigo en todo lo que hace y lo siguiente que te pide Dios es que mates a tu hijo. Eso no suena como coherente. Es una tremenda prueba, mis hermanos. Es una prueba difícil. Dios va a probar su fe. Abraham, maduro en su fe, responde: aquí estoy. Es todo lo que él le dice al Señor en todo este capítulo. La única vez que él le refiere algo a Dios diciéndole: aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Soy tu siervo, soy tu hijo. ¿Qué quieres de mí? Recuerden, la Escritura nos va a decir que en cada prueba que el Señor nos da, juntamente con ella nos da la salida. Él está allí. Él lo que está haciendo es probando nuestra fe. Como el oro es pasado por el fuego para que sea refinado, así el Señor actúa en nuestra fe. Y esta prueba es durísima. Dios le está pidiendo, hermanos, a Abraham, su hijo Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Dios está pidiendo que apague la risa y la convierta en ceniza. Dios le está diciendo: mata a tu hijo, entrégame a tu hijo, ofrécelo en el monte Moriah. Y resulta que esa cosa que hace el Señor, hermanos, el monte Moriah se encuentra bien lejos, se encuentra a 3 días de camino. El monte ese en la zona de Moriah. Así que, primero que todo, yo me imagino, porque aquí dice que se levanta al día siguiente muy de mañana y encarga y se prepara todo. Pero yo me imagino que su noche no debió ser una noche agradable. Llegó la noche y con ella la pensadera, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo este asunto? Y dudando, ¿escuché bien? ¿Será que Dios, yo le entendí lo que Él me quiso decir? Y luego pensando en qué cuchillo llevaba. ¿Cuánta leña iba a llevar? ¿Cuánto se necesita para que un hombre sea sacrificado? ¿Ustedes se pueden imaginar ese aspecto? Pero luego dice que él obedeció. Y tras 3 días, que es el énfasis que nos hace el texto, 3 días le tomó a él caminar del lugar donde se encontraba hasta llevar a su hijo al monte Moriah. Tremenda petición, mis hermanos. Y de pronto si dijera, bueno, al día siguiente él allí preparó un lugar allí, bueno, probablemente Sara se hubiese metido y no hubiese permitido nada, pero tiene que trasladarse 3 días pensando, caminando allí, sabiendo lo que tenía que hacer, y ni su hijo ni los criados sabían qué era lo que iba a pasar, pero ahí va él, camino a ello, tomando la leña. Alguien dijo una vez
que las pruebas muestran cómo es alguien realmente y por lo general esas pruebas implican dificultades y privaciones. A través de la prueba se evidencia la fe de esa persona. A través de la prueba es que nosotros podemos decir realmente soy un cristiano, realmente es uno que confía en el Señor, que tiene la fe en Él. Y normalmente esas pruebas, hermanos, no son cosas que digamos que tienen una bondad en ellas. O sea, normalmente no es que recibimos una herencia. Normalmente no es una cosa así. Recibir una herencia es una prueba también. Cómo va nuestro corazón va a mantenerse, pero normalmente eso no nos pasa. Normalmente usted le dan una boleta para que participe en la rifa de un carro en un centro comercial y usted normalmente puede pensarse si se la puede ganar, pero normalmente usted sabe que eso no le pasa. Rara vez ocurre una cosa así. Normalmente las pruebas están en el asunto de la dificultad y de algún tipo de privación. Dicho de otra manera, las pruebas revelan lo que hay en el corazón. La Escritura nos dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es decir, que nos está diciendo el texto que la razón por la que el Señor movió a su pueblo durante todos esos 40 años en el desierto fue para probarlos y que pudieran ellos perseverar en la confianza y la fe en el Señor para ver si iban a guardar o no sus mandamientos. Recuerden que este pueblo de aquí es el pueblo que está recibiendo esta historia también de Abraham. De manera que al ver a Abraham que resistió y que guardó la fe, ellos también podían ver eso en ejemplo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Santiago 1, versículos 2 al 4 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, incompletos, sin que nada les falte. Mira qué interesante lo que dice el versículo 2. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué es lo que más nos falta cuando estamos en prueba, hermano? Gozo. Y el texto nos dice, Santiago, tengan por sumo gozo. Santiago no estaba en un picnic o en un lugar paradisíaco. Santiago estaba en Jerusalén. Y en Jerusalén era donde estaba más el rigor del enfrentamiento contra los cristianos. Fue primeramente ahí donde salieron corriendo, huyendo. Y él era el encargado de la iglesia en Jerusalén. Así que en el fragor de la batalla de la fe, este hombre está diciendo, tengan por sumo gozo cuando estén enfrentando ustedes pruebas, porque esa prueba va a producir en ustedes paciencia, y esa paciencia va a tener un resultado perfecto. ¿Cuál es? No nos dice, porque el Señor tiene un objetivo, un propósito particular en cada uno, pero ciertamente nos va a hacer perfectos y completos. Es decir, todo eso va a apuntar a que seamos como el varón perfecto, como Cristo. Y ese es el objetivo de la prueba. La prueba, hermanos, es como un examen que el Señor hace a nuestra fe. Es como el Señor pasarnos a nosotros. Aquí está el parcial. Y ahí lo tenemos que hacer, esa prueba. Eso es lo que el Señor hace. En el caso de Abraham, hermanos, es un llamado a entregar lo más preciado. Pero como he mencionado, esta prueba es única en la historia, porque Isaac es el hijo de la promesa. Y eso nos lleva una vez más a preguntarnos, ¿Dios se está autoboicoteando? Él ha dicho que Isaac, ese hijo que él le dio, es el hijo de la promesa. Abraham tenía que tener eso claro. ¿Dios podría darle otro hijo a él con Sara? Por supuesto que sí, pero ese no era el hijo de la promesa. Porque Dios le dijo, el próximo año ella va a quedar embarazada y ese hijo le va a poner el nombre Isaac. Y ese hijo va a ser el que siga. La simiente tuya va a seguir a través de ese hijo. Así que Dios se lo está pidiendo, pero Dios ha prometido algo. Y tenía él que tener certeza en eso. La prueba, aunque parece contradictoria, no lo es. Y bueno, suena contradictoria también porque Dios prohibiría más adelante que se haga incluso sacrificios humanos. Dios había prohibido incluso que se hiciera un sacrificio humano, lo va a decir eso Levítico, lo va a decir ese Deuteronomio. Así que el pueblo que está viendo, escuchando también esta historia va a decir, bueno, pero esto aquí suena raro porque ahora nosotros no tenemos la posibilidad de sacrificar a alguien como si lo hacen las naciones paganas a nuestro alrededor. Pero Dios aquí lo está pidiendo. Pero recuerden que lo que dice es que Dios está probando la fe. Y la prueba es a través de la disposición de él de entregar a su hijo. Como dice un autor, Dios le pide a Abraham que queme sus puentes con el futuro como había quemado sus puentes hacia el pasado. Y que camine solo con Dios, que confíe solo en Dios. La parte que él habla aquí de los puentes, este autor, es porque recuerden ustedes que en Génesis capítulo 12 el Señor le dice, Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso fue en el pasado, es decir, él tenía a su papá, tenía a sus hermanos, tenía ahí una familia y Dios le ha dicho, despréndase de ellos y váyase adelante conmigo. Ahora Abraham ya sabe que ya él no es el que sigue es su hijo. Por medio de él va a continuar la promesa futura. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Despréndete de ella. Como cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a donde yo te mostraré. Aquí también le está diciendo, al monte que yo te mostraré. Despréndete de esto. Le está quitando la confianza en él para que confíe en el Señor. Para que confíe en el Señor. Por esta fe que Abraham tuvo para obedecer al Señor, aún en estas pruebas tan difíciles, es que le conocemos como el Padre de la fe. Romanos 4:16 nos dice eso. Y en Hebreos 11, del 17 al 19 se nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Fíjense, Abraham tenía, según nos dice Hebreo, tenía la certeza, yo voy a entregar a mi hijo y si yo lo sacrifico, el Señor es poderoso para volverlo a traer de la muerte, lo vuelve a traer a la vida. ¿Por qué él tenía esa certeza que Dios lo haría? Porque Dios ya le había dicho, es por medio de él que seguirá la simiente. Es por medio de él que seguirá la promesa de este pueblo que Dios ha prometido y en el que serán benditas las naciones de la tierra. Así que teniendo esa certeza el Señor, Abraham del Señor, él decía, si yo termino matándolo, esto el Señor lo va a hacer para un bien. Y por eso termina diciendo, aunque en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Cuándo decidió matar Abraham a su hijo? ¿En el momento que empuñó el cuchillo y lo tenía amarrado? ¿O en el momento que salió con él camino al monte Moriah? ¿Cuándo? Cuando salió y al tercer día se lo trajo Dios de entre los muertos. 3 días después, el que ya estaba como muerto, lo trae el Señor, lo quita para que tenga que ocupar el lugar, como vamos a ver en la historia, otro allí. Abraham aquí es como un soldado que recibe una orden difícil, pero confía en su superior porque lo ha guiado en el pasado. El Señor es este que lo ha guiado, que ha prometido estar con él y que ha cumplido sus promesas. Él sabe, puedo seguir confiando en Dios aunque lo que me esté pidiendo hoy es descabellado. Aunque lo que ve a mi alrededor es una prueba muy dura que parece que yo no la voy a aguantar. Ya quiero salir de ella, pero no puedo. Bueno, el Señor sigue estando allí y Él ha prometido sostenerlo. Como ahorita diríamos en Santiago, esa prueba va a ser para que podamos en paciencia, con paciencia, noten cómo dice la prueba no dice que inmediatamente se va, sino que nos dice que nos va a ayudar a crecer en paciencia. Como yo digo, es como un cuentagota, es como esta cosa que le ponen a los enfermos, ¿no? Y que el suero ese que va cayendo la gotica ahí, y dele ahí, y uno dice, ¿con eso sí me voy a alimentar o me va a servir para algo? Y ahí va. Bueno, así esa paciencia está obrando el Señor en medio de la prueba, para que crezcamos en paciencia y para que seamos como aquel que es perfecto. Eso es lo que el Señor está operando. Dios nos prueba a nosotros también, pero podemos tener esa misma certeza. Él está conmigo y Él tiene un plan que es el plan de redención. Dios nos prueba también a su vez, hermanos, pero tenemos que decir también lo siguiente, Él no nos tienta. Él no nos tienta. La prueba del Señor no es una tentación. La prueba que el Señor nos da no es llevarnos a que nosotros pequemos. La prueba tiene el objetivo de que nuestra fe crezca y que podamos aferrarnos más a Él. Nuestra fe se muestra en la obediencia, sobre todo en esos tiempos de dura prueba. Abraham terminó caminando con la convicción de que Dios proveería lo que fuera necesario para cumplir su promesa. Según lo que nos dice Hebreos, lo que él tenía en mente es, yo lo voy a matarlo, pero el Señor lo va a resucitar. El Señor va a proveer eso. Sin embargo, el Señor va a cumplir con su promesa y lo que va a proveer es una provisión sustitutoria. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El Señor proveyó una provisión sustitutoria, es decir, que sustituye, reemplaza, cambia de lugar el uno por el otro. Eso lo vemos en los versículos 7 al 14. Si Isaac debía morir, ¿cómo se cumpliría la promesa de Dios?
No debía morir, y si moría tenía que de alguna u otra manera volver a la vida, porque si no, no se podría cumplir la promesa del Señor. Esta pregunta, Abraham sabía su respuesta. Es por medio de Isaac. Él dijo que es Isaac. De cierta manera, Abraham ya está un poco curtido en la fe. Recuerden, Abraham ya tiene en este caminar con el Señor, al menos debe tener 40 años, porque fue llamado a los 75, se cumple la promesa a los 25, y Isaac debe tener entre 15 y 20 años, porque miren el tiempo que tiene que caminar llevando la leña, llevando lo demás, subiendo al monte. Ya no es un niño pequeño, es un joven con cierta capacidad. Así que ya han pasado más de 40 años en la fe, ya él sabe lo suficiente como Dios ha obrado en el pasado. Por eso siempre insisto, si nosotros tenemos un caminar en el Señor, vamos a seguir viviendo pruebas duras en ocasiones, pero podemos tener mayor confianza en el Señor. Él en esto va a mostrar también su favor y gracia, porque ya lo ha mostrado en el pasado. Él sigue siendo fiel. Él sabía que si el Señor se lo quitaba, podría resucitarlo, porque lo que Él promete, el Señor lo cumple. Pero el pasaje nos narra la historia con muchos detalles, y vamos a ir viéndolos leyendo del 7 al 14. Isaac habló a su padre Abraham. Recuerden, dejamos el momento de la lectura en que él va subiéndose en el monte, leña, cuchillo, y van allí para arriba. Y en ese momento su hijo le pregunta: Padre mío. Nótense esa relación de padre e hijo, una relación muy bonita allí. Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham, no sabemos si es que él tiene una confianza de que se va a proveer otro cordero, pero lo que decimos el texto es que lo que él tenía en mente era que lo iba a sacrificar. Tal vez le está diciendo a su hijo: sí, el cordero ya Dios lo provisto, y el cordero era él. El sacrificio ya lo tenía Dios, ya lo había dispuesto. Y su hijo no sabía, pero ahí van en camino. Y hay algo curioso que vamos a ver también en el texto, y es que este joven tenía la capacidad de poderse desenredar, desamarrar o salir corriendo, hacer algo. Pero también su sacrificio nos muestra como un sentido de voluntario de estar allí. Bueno, no sé qué le pasó a mi papá, pero aquí me tiene. Va a terminar siendo amarrado, pero la declaración de él es: Dios proveerá para sí el cordero. Como les decía hace un instante, Dios proveerá, es la única manera. En este conjunto aquí, estas palabras, Dios proveerá, que está nada más en este capítulo, de esa manera allí contenido, esas dos declaraciones. Y está bajo esta premisa: Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Dios proveerá a uno para que sea presentado en el holocausto en honor al Señor, como sacrificio ante el Señor. Versículo 9, llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, una vez más, ¿cómo responde? Aquí estoy, aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Noten ese detalle que luego lo va a utilizar el Nuevo Testamento para hablar de otro hijo que es único hijo y que sí sería entregado. Dios interviene por medio de este ángel y evita que haga el sacrificio. Dios pidió un sacrificio. Isaac había sido el sacrificio, pero ahora Isaac ha sido quitado para que no sea sacrificado por medio del ángel que lo detiene. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si Dios ha pedido una demanda de sacrificio, está preparado el holocausto para un sacrificio. Si no es Isaac, ¿quién va a ser? Dios ese día proveyó el cordero. Versículo 13 nos dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Nótense cómo dice cómo dice el texto: el Señor proveyó un cordero para que fuera sacrificado. No nos dice así, nos dice: el Señor proveyó un cordero, un carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero ocupó el lugar del hijo. Ese carnero ocupó el lugar que tenía que ocupar Isaac. Dios ese día proveyó un sustituto para Isaac.
Como una declaración de lo que sucedería, Abraham dijo: Dios proveerá para sí el cordero. Hermanos, sería un reduccionismo de lo que implica esta declaración que nosotros utilicemos el sentido del texto del Dios proveerá para hablar de nuestras cosas materiales. Vuelvo e insisto, Dios en su capacidad de proveer, provee todo cuanto necesitamos, pero por decir una manera, en lo fuerte que indica el texto, en lo principal, está hablando de una provisión, de un cordero para que tomara el lugar de aquel que estaba dispuesto a ser sacrificado. Dios proveerá, y dice claramente, se conocerá ese monte donde fue provisto. Le llamaron de esa manera porque Dios proveyó en ese monte. ¿Qué proveyó Dios en ese monte? El cordero que fue necesario para que fuera rescatado Isaac. Al rescatar a Isaac ese día, el Señor, por medio de un cordero sustituto, fue lo que más tarde el Señor emplearía como las ofrendas estas expiatorias que tenían que hacerse, donde viene la palabra vicaria. Esa palabra que se utiliza hoy para el vicario de Cristo, que alguna gente lo toma vicario como una persona vieja, ¿no? Pero vicario significa aquel que toma tu lugar. La ofrenda expiatoria, vicaria, es aquel que toma el lugar de. El pueblo de Israel tenía que hacer esta prueba vicaria, expiatoria, todos los días, en la mañana y en la noche. Un cordero era sacrificado para el perdón de sus pecados, porque todos los días pecaban, igual que nosotros. En el tabernáculo se empezaron a celebrar estos sacrificios. Tabernáculo fue esta tienda construida que el Señor mandó a construirle para que en medio de ella, allí se pudieran los sacerdotes sacrificar y presentar un holocausto al Señor para el perdón de los pecados del pueblo. Luego, posteriormente, esto sucedió en el templo, donde era el lugar donde se ponían allí los sacrificios y estos animales estaban allí en lugar de las personas, en lugar de que fueran los israelitas que habían pecado los que pagaran el precio, un animal ocupaba su lugar. Pero luego nos dice la Escritura, como lo señala Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando ve a Jesús, lo señala y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque lo que Cristo iba a hacer, como lo dirá Hebreos, es que Él viene a ser el Cordero de Dios, que recibiría el castigo que nosotros teníamos que recibir. Al igual quizá que nosotros teníamos que ser atravesado, traspasado por la ira del Señor, nosotros fuimos quitados de ese lugar. Y lo ocupa Cristo como el Cordero de Dios. El tema es que a nosotros no tenemos que reunirnos. Imagínense usted ahorita reunirse y que hoy le toque al pueblo. No, pero vamos a turnarnos porque eso vale mucho. Cada uno tiene que traer su sacrificio, ahí su oveja, para el perdón de sus pecados, y el otro también. Y así van todos los días. Pero la Escritura nos dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Él es la provisión de Dios para nosotros. Él fue el provisto para el perdón de nuestros pecados. Romanos 8:32 lo dice así: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Se están dando cuenta de la distinción que le está haciendo de otras demás cosas comparado con Cristo? ¿Cuál es la provisión mayor? Y a diferencia de este otro padre que iba a entregar a su hijo, su único hijo, al que amaba, pero que finalmente no lo entregó, este Padre, nuestro Padre Celestial, sí entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Podemos y debemos asombrarnos por esta verdad que aquí nos dice el texto, que Él entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Su Hijo amado, el unigénito del Padre, fue entregado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El Señor, hermanos, ha provisto todo lo necesario para que su pueblo viva y sus promesas continúen. Cristo es nuestro sustituto. Él es nuestra mayor provisión. En ese día fue un carnero el que apareció en un matorral, pero nuestro Señor no apareció de repente así en una cruz y dijo: mira, yo voy a ocupar esta cruz, sino que fue una encarnación. Debía vivir una vida recta, debía vivir una vida perfecta para que la justicia de Dios fuera totalmente aplicada en aquel que era completamente inocente, aquel que podía ser el que sí cumplió perfectamente la ley del Señor y en quien fueron, por medio de su sacrificio, fueron perdonados los pecados de los que creyeron en Él. Nuestra fe descansa en esa provisión de Dios. En Cristo reposa nuestra esperanza. Ahí donde nosotros tenemos que tener esa confianza. Así como ese día fue detenido el brazo de Abraham para que no fuera a través de su obra que fuera efectuado ese sacrificio, del mismo modo nosotros, no a través nuestro, sino a través de otro que fue sacrificado.
Y en este caso nuestro Cordero, el Cordero inmolado por nosotros. Dios no solo proveyó en el momento, hermanos, también aseguró su promesa para siempre. Ese día no solamente se evitó que se muriera Isaac, ese día se mantuvo en pie la promesa que el Señor había determinado. Seguiría por medio de esa simiente la promesa del Señor. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer y último encabezado. El Señor proveyó una promesa irrevocable. Versículos 15 al 24. La promesa que Dios había hecho a Abraham en el comienzo de su peregrinaje ha cobrado forma. Y ahora el Señor la garantiza por medio de Isaac. Isaac es pedido, pero ahora el Señor lo liberta, lo rescata, evita que sea sacrificado. Y esta es la manera como Dios responde a la obediencia de Abraham. Versículos 15 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Esta promesa es la misma que el Señor le había dicho al principio a él, pero ahora se la está confirmando y ahora le está asegurando que no es a través de él, sino a través de su simiente, recordando lo que ya habíamos visto. Esta bendición a todas las naciones será por este descendiente de Abraham. ¿Y cómo puede tener Abraham certeza de eso? Porque Dios jura por él mismo. Dios juró por sí mismo de que esto lo iba a cumplir. Hebreos 6, 3 al 18 nos dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento para que sepas que Él va a cumplir esto. Dios juró por algo que es inmutable, Él mismo, por alguien que es inmutable, Él mismo, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Tenemos una certeza, y esto es algo esperanzador para los suyos. Dios ha jurado por él mismo que a través de una simiente de Abraham vendría la bendición a todas las naciones. Así que aquel que sería el Cordero, también sería a través de quien son benditas todas las naciones de la tierra. No habiendo nadie más jurar para que tengamos certeza, Dios juró por sí mismo. Dios se comprometió a sí mismo a asegurarnos esto para que nosotros podamos tener esperanza. Él ha provisto lo que hemos necesitado para poder tener vida. Si Él no hubiese muerto en la cruz, si Él no hubiese vivido la vida recta, si Él no hubiese hecho la obra que vemos en el Evangelio a favor nuestro, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos esperanza. Y si Él no hubiese hecho todo esto y Dios no se hubiese comprometido con Él mismo, nosotros no tendríamos certeza de toda la promesa que encontramos en el Evangelio a nuestro favor. Pero esto es esperanzador. Él lo ha hecho, mis hermanos. Él lo ha prometido y porque Él lo ha prometido lo cumplirá. Hemos visto en Génesis una y otra vez que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Continuamente hemos recordado esta idea, esta verdad. ¿Por qué creen ustedes que nos recuerda Génesis de manera continua? Dios lo hizo conforme a lo que Él hizo. Dudó Abraham, pero Dios se mantuvo fiel. Dios dijo, yo me comprometo. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en esa visión de Abraham que hay un animal sacrificado y los dos tienen que pasar por el medio del sacrificado y el único que pasa es Dios? Como Dios comprometiéndose, bueno, aquí lo está entonces jurando por Él mismo, es decir, está una vez confirmando que Él va a cumplir esto por medio de la simiente que vendría de Abraham. Van a ser benditas todas estas naciones de la tierra. Esto se repite tantas veces, hermano, porque continuamente lo olvidamos. Parecemos nuestros hijos, parecemos los pequeñitos de casa.
Le dices una cosa y vuelve otra vez, diga y otra vez empieza, y otra, y ahí. Bueno, así parecemos nosotros. Sabemos que Dios es fiel, qué bueno. Pasan unas horas, se nos olvida la fidelidad del Señor. Se nos olvida su promesa. No sé cómo, pero Dios está haciendo esa obra en mí. Bueno, sí sé cómo, pero me refiero a el no sé cómo es de sorpresa, no puedo entenderlo, como dos de las canciones que cantamos hoy, que nos hablan de que es misterio. Este misterio de la cruz es difícil de comprender. Recordemos que Él es fiel para cumplir lo que promete. El Señor ha provisto todo lo necesario para que su pueblo viva y sus promesas continúen. Pero la prueba, la provisión y la promesa apuntaban a algo mayor, a la provisión final en Cristo. Abraham en el pasaje lo vemos nosotros como una persona obediente o desobediente. Obediente, ¿no? A tal punto de tener que llevar el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero su obediencia nunca fue perfecta y ya lo hemos visto. Abraham ha sido un hombre sujeto a tentaciones, a pasiones y en muchas de esas ha caído, ya lo hemos visto. Pero tenemos uno cuya obediencia sí fue perfecta. Uno que fue nuestro sustituto, como lo veíamos como ese cordero, pero también uno que fue un siervo perfectamente obediente. Jesucristo no solamente fue uno que dio su vida por nosotros, Jesús es uno que fue obediente también por nosotros. Y esto es lo que quiero también que usted quede recalcado esta idea. Nosotros cuando vemos un texto como este decimos, ok, voy a procurar ser como Abraham, voy a ser el hombre más obediente, la mujer más obediente de este mundo. Sin ser lejos no habrá más nadie obediente a Dios sino yo. Y empieza usted y se da cuenta que pasa un tanto tiempo y otra vez, por cualquier razón, hemos desobedecido algo demandado del Señor. Bueno, la razón que nos muestra a Abraham en este momento, que tiene un ejemplo espectacular de fe, también lo hemos visto que no lo ha tenido todo el tiempo, pero hubo uno que sí lo fue. Por eso Jesucristo no vino simplemente un día y se entrega y dice, bueno, este es el momento de la muerte, viene y desciende encarnado y dice, aquí estoy para ser sacrificado. No, se encarnó como un bebé para vivir la vida perfecta y obediente que tú y yo no podemos vivir, ni ahora siendo cristianos, ni ahora teniendo nosotros el Espíritu Santo, podemos nosotros vivir una vida en perfecta obediencia. No tenemos la posibilidad mientras estemos en este cuerpo de muerte, como diría Pablo. Pero aquel que se entregó en nuestro lugar sí ha sido obediente, sí fue obediente. Y por medio de él tenemos nosotros confianza. La razón por la cual yo soy visto como su hijo y estas promesas se cumplen es por aquel que se dio por mí. Porque él fue el obediente. De manera que cuando nosotros volvamos a pecar, que no es que yo esté deseando que pase, pero lastimosamente es una realidad mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que acercarnos a él, porque él sí fue obediente en mi lugar. Tú fuiste a la cruz obedientemente por mí. Nuestra seguridad hoy de que somos ese pueblo de Dios es por la obra que Cristo ha realizado en nuestro lugar. Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo es aquel descendiente de Abraham en el cual se traería esta bendición a las naciones. Y es en él donde nosotros podemos confiar en su obediencia y en su sacrificio, en sus obras sustitutorias en nuestro favor. Ese glorioso intercambio que él hizo para poder nosotros permanecer en él. Por eso, tras esta historia, hermano, si usted está ahí en Génesis y está leyendo el texto junto conmigo, se dará cuenta que al final de la historia aparece algo que no parece que no cuadra. Parece algo que no cuadra con lo que estamos viendo. Estamos viendo a Abraham sacrificar a su hijo, que luego no sucede, que luego Dios confirma el pacto. Y luego aparece lo siguiente, una genealogía de una gente que teníamos perdido, no sabíamos ni qué había pasado con ellos. Desde el capítulo 11, final del 11, no sabíamos qué había pasado con ellos. Versículo 20 de Génesis 22. Después de estas cosas, lo que acaba de pasar, le dieron noticia a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, Quesed, Aso, Pildas, Yidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También a su concubina de nombre Reuma. Dio a luz a Teba, a Gaham, a Taás
y a Maaca. ¿Qué hace esta genealogía aquí? ¿Por qué este texto sigue ahí? ¿Por qué está allí? Este texto está mostrando la genealogía del hermano de Abraham, que teníamos un montón de capítulos que ni sabíamos nada de él. ¿Cuál es el objetivo de esta parte aquí? Presentarnos a Rebeca. Presentarnos a esa mujer que aparece allí, Rebeca. Porque ya con Abraham está a punto de cortarse la historia. Pero su simiente tiene que seguir. Y para que siga, un hombre no concibe solo. Necesita que su simiente continúe. Recuerden que Génesis 3:15 nos ha dicho que en la simiente de una mujer vendrá aquel que herirá a la serpiente en el calcañar. Y aquí estamos viendo que Abraham está cercano a su muerte. Ya está más viejo, ¿no? Pero aquí va a continuar su hijo la promesa. Y nos presenta entonces, el plan de Dios es indetenible. Nos está presentando una familia donde hay una mujer que va a convertirse en la mujer de Isaac para que pueda continuar la simiente. El plan del Señor no se detiene, mis hermanos. Ni ese día, porque Él lo detuvo para que no fuera muerto Isaac, pero también porque Él iba a proveer una mujer, que lo vamos a ver, que es el capítulo creo que más largo de Génesis, es la pedida de mano y todo el encuentro con Rebeca y demás. Es una historia fascinante. Ella será la mujer de Isaac y es clave para que continúe el plan redentor del Señor. Se requieren muchas simientes, se van a requerir hasta llegar a la simiente que el Señor, la simiente perfecta, pero nunca nada lo detendrá. Si usted sigue leyendo el texto del Antiguo Testamento, va a encontrar que hay un montón de veces donde o una es estéril, o una es una prostituta, o una es una viuda, pero todas fueron consiguiendo esposo, concibiendo un hijo, y se mantuvo la simiente hasta llegar a Cristo, aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. El plan redentor de nuestro Señor no lo puede tener nada. Por eso en Hechos 3:19 al 26, Pedro nos presenta que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Abraham cuando dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Todos los que estábamos viendo en el Antiguo Testamento estaban anunciando y apuntando a Cristo Jesús. Versículo 25 al 26, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Se dan cuenta cuál es la simiente que está hablando aquí de Abraham? Cristo Jesús, en el cual recibirán bendición todas estas naciones de la tierra y sus iniquidades serán quitadas. De esta manera, ¿qué dice el texto? Que podrán ser quitadas las iniquidades, la maldad de todo hombre. De esta manera, mi amigo, es la forma que una persona forma parte del pueblo amado de Dios, creyendo en aquel que fue prometido y que Dios proveyó para salvarnos. Hoy en Cristo ha sido provista la salvación para el pueblo del Señor y tú podrás salvarte solamente por creer en Él. Nuestra obediencia es imposible de ser llevada a cabo. Todos nosotros pecamos. No hay ningún hombre que pueda decir: yo me puedo salvar por mis obras. No, la comparativa nuestra no es con un hombre más malo que nosotros. La comparativa es con el varón perfecto que es Cristo y estamos lejísimos de ser comparados con Él. De manera que no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras. Necesitamos a aquel que lo hizo por nosotros. Tú debías estar allí en ese altar, en esa cruz, y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Si tú crees en Él, si te arrepientes, tus pecados pueden ser perdonados y encontrarás en Él, que es aquel que ha sido provisto para traerte lo que realmente tu alma necesita. Si tú estás aquí, amigo, lejos de Dios, arrepiéntete y confía en Él como este poderoso, como este cordero que fue entregado para el perdón de tus pecados.
Él es poderoso para salvar. Pero hermanos, una vez más, recordemos que la Biblia no se trata de nosotros. El protagonista es Jesús y a Él apuntaba todo el Antiguo Testamento. A veces nos queremos ver como Abraham, sintiéndonos como Rambo con un cuchillo, en este caso Abraham con el cuchillo para ir a enfrentar esta terrible prueba. Quien la enfrentó fue nuestro Señor, quien estando en el huerto de Getsemaní lloró y sudó como gotas de sangre por la obra que tenía que hacer, porque iba a recibir la ira del Señor, y recibió, él sí recibió. Este Padre, su Hijo lo mantuvo con él, pero el Padre Celestial, su Hijo sí lo entregó. Su Hijo amado, el unigénito, en el cual Él tiene contentamiento, en el cual Él tiene complacencia, lo entregó para nosotros. Esta es, hermana, la provisión que el Señor nos ha provisto. Dios ha provisto lo necesario para que nosotros como su pueblo podamos vivir y las promesas que Él tiene para su pueblo puedan continuar. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿vives con la confianza de que esa provisión es suficiente para tu vida? ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿O sigues buscando en otros lugares lo que solo Dios puede darte? Porque no estamos exentos de pasar por pruebas. Por medio de esas pruebas nuestra fe será probada. Como es necesario que el oro pase por el fuego, así será necesario que pase por nuestra fe por pruebas, que vivamos circunstancias adversas. No serán pruebas de sacrificios como la de Abraham, pero en un sentido va a requerir de nosotros un sacrificio, va a requerir de nosotros un tipo de sufrimiento, un tipo de privación. Tendremos que presentarnos como esos sacrificios vivos, pero el Señor con ellos nos va a sostener y nos va a dar ciertamente la salida. Así que, hermano, cuando tengamos la prueba, que sepamos que es una prueba, no es tentación porque el Señor nos tienta, no es algo en lo que nosotros nos metimos en un embrollo. Cuando sea una prueba, algo inesperado que nosotros no teníamos, bueno, es eso, ¿no? No lo esperábamos. Cuando eso llegue, podamos creerle más a lo que dice el Señor que a lo que nuestro corazón necio empieza a decirnos. Creámosle, en esto el Señor me va a llevar con paciencia, a que pueda yo gozarme y a que al final esto va a servir para mostrar su obra en mí. Pero también en segundo lugar, hermanos, recordemos que Dios no escatimó a su Hijo y juntamente con Él nos ha dado todas las cosas. Así que podemos deleitarnos en lo que Él ha hecho. Podemos nosotros gozarnos en lo que Él ha hecho. Podemos incluso cantar canciones como la que cantamos hoy de lo que Él ha hecho con mayor gozo y alegría. Tu sangre mi maldad lavó. Oh, aleluya, es un glorioso intercambio. Yo tenía que estar ahí. ¿Cómo es posible que el bueno es el que vaya allí? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No había más nadie bueno que Jesús. Y Él ocupó tu lugar en la cruz. Entonces si te pasan cosas buenas a ti, que eres malo igual que yo, comparado con Cristo, que es el justo y el bueno. Así que, hermanos, les animo a que podamos tener esperanza en Él y en su sacrificio, que podamos tener gozo y corramos con paciencia la carrera que Él nos ha puesto por delante para andar. Y por último, hermanos, hoy tenemos vida y tenemos grandiosas promesas por el compromiso de Dios con su pacto. Si se dan cuenta, hermanos, todo lo que Dios le ha dicho a Abraham no está conectado para decirle, Abraham, porque yo quiero que tú seas un hombre increíble y tú puedas hacer, mejor dicho, todo. El Señor le dice que su nombre será famoso. Pero cuando ya a Abraham le queda poco de fama, el Señor le recuerda que su promesa es para bendición a otros. Es decir, Dios está salvando a un pueblo. Amado hermano, las promesas del Señor giran alrededor de que no nos está haciendo nosotros andar solos. Nos ha hecho parte de un pueblo. Hermano, cuando tenemos pruebas y estamos viviendo situaciones adversas, no debemos andar solos. El Señor promete estar con nosotros, pero también como medio de gracia está su iglesia. Unos a otros podemos ser animados, consolados, exhortados. Si es un pecado, tiene que ser exhortado. Disciplinado debe ser necesario. Pero cuando es un momento de aflicción, un momento de sentirnos en nuestra fe un poco debilitados, podemos ser consolados, animados por otros. Porque ese es el medio donde Dios nos ha ubicado a que seamos su pueblo. ¿O usted cree que la historia siguió simplemente para que fuera solamente el descendiente Abraham y ese solito hijo?
Fue a través de un pueblo que el Señor luego llamó, para que viviera para Él y para darle gloria. Nosotros, el Señor nos ha provisto también su iglesia para que podamos unos a otros ser animados y en medio de prueba o de dificultad podamos unos a otros alentarnos. El Señor ha provisto y garantiza hacerlo, pero ¿vivirás confiado en su provisión o buscarás en otros lugares lo que solo Dios puede darte? ¿En qué provisión confiarás? ¿Cuál es esa mayor provisión? Espero que Cristo en tu corazón sea atesorado para que lo veas como tu mayor provisión. Vamos a orar. Bendito Dios, en tus manos estamos, Señor. Y ciertamente, Señor, tú nos provees todas las cosas que hemos necesitado.